Hola, soy Jordán, Jordán Lazarus, saludos en Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que ya viene, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Y hoy tengo el gusto de decirte que no fui yo el único en renunciar al dispensacionalismo después de esta gran lección de atrevernos a pensar que podríamos llegar a saber la fecha del rapto pretribulacional, lo cual es claro. Cuando además de hecho ese rapto para empezar es falso de acuerdo a la Biblia y al sistema hermenéutico pactual, que es el clásico antes de la llegada de Rivera, Lacunza y Darby. Y hay quien dice que Tempone le hizo mucho daño al dispensacionalismo porque ahora los pseudo-cristianos que no creemos en el rapto secreto estamos de alzados. Como si la teología del pacto fuera nueva. Fernando Martín, Tempone no le hizo daño al dispensacionalismo, solo lo asesinó de golpe y ya, y además sin saberlo. Más bien el dispensacionalismo le hizo mucho daño a Tempone y a todos los que insisten en creer en esa herejía jesuita. Porque es una herejía, entiéndelo. Y de hecho de las peores que existen y han existido. Cuídate, el dispensacionalismo te puede dejar loco, para eso fue creado. Pero además no es necesario, se puede vivir sin dispensacionalismo, de hecho se vive mejor, sin estrés y sin exigencias absurdas a Dios. Pero es que es lógico, si la mejor propuesta de fecha para ese rapto en toda la historia falló es porque el sistema hermenéutico falló, no hay de otra. Tan tan, se finí, bye bye, el Israel sionista de la higuera del 48 no es cierto, es solo un invento de los Rothschild para imitar a Dios, ya que Satanás solo sabe copiar e imitar burdamente la obra divina. Y este cumplimiento espurio de profecías es solo eso, un vil engaño de la élite para mantener a raya a la bandada de innecesarias disidencias. Es mejor que sigan creyendo que el apocalipsis está solo en el futuro. Obviamente ellos hacen sus movimientos semi-proféticos a tiempo, para engañar bien y con todas, y así está la mayoría de los cristianos, siendo más jesuitas que los propios católicos. Como bien estaba planeado desde el principio. Y haciendo un pequeño paréntesis sobre esto, a veces, guardando la respectiva distancia, me entiendo mejor con un católico pensante que sí los hay. Que con un evangélico alucinado que justifica todo lo que provenga del falso Israel sionista y que está esperando ser el protagonista de una historia de película en donde él se salva y los que le caen mal no. El rapto secreto de la Iglesia no existe, aseguró la pastora puertorriqueña Carmen Ortega, con más de 4 décadas de predicación y dispensacionalista, hasta ayer, de Hueso Colorado. Alumna del insigne campeón de belleza I.L. Ávila, quien predijo fallidamente en muchas ocasiones la fecha del rapto, y que de hecho ella misma soñó la fecha temponiana, pero los sueños son. Aseguró en clara muestra de arrepentimiento y también aclaró que lo del rapto secreto pretribulación fue un invento de John Nelson Darby y de los sueños de Margaret MacDonald, y no un hecho bíblico, por lo cual el cristianismo lleva siendo timado por lo menos 2 siglos. Bravo, pastora, y gracias por la valentía de aceptar el error y corregir, no en decir que no podemos saber el día ni la hora, lo cual es claro, ni tampoco preparando otra fecha para el rapto, sino cambiando el sistema hermenéutico. Ahora esto me da la esperanza de que se dé un avivamiento, pero desde la teología del pacto, ya que esta hermenéutica es cristocéntrica y pone siempre al Evangelio como la culminación del relato bíblico. Para intentar corregir un tanto el rumbo del cristianismo en estos últimos años que nos quedan del gobierno de los hombres, porque eso sí, yo creo que la profecía de los 120 jubileos de Génesis 6:3 está en un punto cercano de cumplimiento, gracias a Dios, y que Cristo ya viene por su pueblo. Y la situación actual mundial me hace pensar y rogar que así sea. Y como te decía, gracias a Dios no fui el único loco en darse cuenta de eso, y es que la pastora Carmen Ortega acaba de anunciar que fuimos engañados por el dispensacionalismo y que a su vez este sistema se murió el 18 de septiembre de 2024, y que la Iglesia pasará por la gran tribulación, y que de hecho ya estamos en la tribulación porque los 7 años de la última semana de Daniel ya se cumplieron en el primer siglo, con la vida y obra de Jesucristo y con la total destrucción de Jerusalén en él. Año 70. Así que, si bien si hay un arrebatamiento antes de la ira, que esto quede claro, porque a veces se cree que los del pacto somos incrédulos al arrebatamiento, no hay un rapto pretribulacional.
Pero eso es un mayor motivo para acrecentar más aún nuestra fe y orar con más devoción, dijo. Ya que tenemos que creerle a Cristo que pasaremos por los tiempos duros con un halo de protección divina porque Él estará con nosotros hasta el final. Pastora, yo también era dispensacionalista y a mí todo esto me cayó de peso desde mayo y junio, y me retiré a orar, y después Dios me repuso pero con la verdad revelada. Así es nuestro Señor Jesucristo, porque Él no es fuente de mentira, sino que es el camino, la verdad y la vida. Y usted se mantuvo con valentía observando la realidad y las expectativas, y con más valentía y madurez teológica aceptó el error de fecha y de hermenéutica. Mis respetos y admiración por ser pensante y humilde, una verdadera hija del Altísimo. Así tendríamos que hacer todos. Si esa predicción era la fecha más probable calendáricamente y no pasó, pues habría que ver seriamente todo lo que plantea la otra teología. Porque lo digo con todas sus letras, el estudio de Tempone era el mejor a nivel de escatología dispensacionalista, tanto así que Russell, Scofield o Miller se hubieran quedado atónitos y se hubieran vuelto temponianos. Pero ni siendo perfecto sucedió. Por eso su fracaso fue también el fracaso definitivo del sistema hermenéutico dispensacionalista. En efecto, sus 12 o no sé cuántos puntos que confirmaban el rapto del 18 de septiembre eran auténticos. Pero el solo hecho de que lo esperado no sucedió los deja muertos instantáneamente y al dispensacionalismo por consecuencia, cosa que seguramente nunca esperó el chef. Creo que él esperaba ser recordado por ser un gran profeta, no por haberle puesto fecha límite al dispensacionalismo. Así es la vida, una cosa son nuestros deseos y otra la cruda realidad de lo que terminamos provocando con nuestras acciones y palabras. Y es que no había, aparentemente, falla en sus cálculos, por eso, el que no pasara ha dejado tocados a varios. Tempone había hecho bien la tarea. Por ese motivo no solo predijo el año de acuerdo a los años que dura una generación, que son 80 en los más robustos, contando a partir del 1948 del nacimiento del Israel político. 2028, menos 3 años y medio, que son la mitad de los supuestos 7 años restantes de la profecía de Daniel 9, efectivamente daba el 18 de septiembre de 2024, sin duda. Y reto a cualquier dispensacionalista crítico de Tempone a que haga un mejor conteo que el que hizo el uruguayo. Les informo que no se puede. El estudio de Tempone es el mejor cálculo de la teoría dispensacionalista, si no se dio fue porque el dispensacionalismo es una mentira y así lo comprendió mi amiga Carmen. Ahora sí se les cayó el calculismo hasta lo más profundo del Hades. Y parece que a otros les cayó aún más de peso, y sospecho que desafortunadamente hay aparentes bajas, las cuales con soberbia ostenta el hereje Tempone como trofeos. Como si su éxito fuera ya no la fecha del rapto sino la cantidad de personas que afectó espiritualmente con sus errores, asegurando que su oposición está casi aniquilada. Increíblemente él dice sentirse muy vivo, no acepta ningún error. Y asegura que el 18 sí pasó algo muy importante en el cielo que los no entendidos no logramos dilucidar y no solo eso sino que traicionó su propio estudio y puso más fechas, todas fracasadas. Cabe decir que a unos les cayó de peso y otros están como si nada, hicieron como que no pasó, y mientras, quién sabe a cuántas personas se lo aseguraron en nombre de Jesús. Y siguen siendo rapturistas que es lo peor. Pero es que la parte lógica era pensar que si no sucedía en ese día y como el estudio estaba bien hecho, pues es prueba de que no sucederá de la manera expuesta durante siglos por la herejía dispensacionalista. Como bien decía Tempone, tenía que pasar el 18, de lo contrario se pasaba la generación de la higuera. Y a los deprimidos, pues ánimo, hay que aceptar, como la pastora Carmen, que el dispensacionalismo murió y todo lo que conllevaba, así que ahora tendrás que interpretar la Biblia de otra forma. Y esa otra es la teología del pacto, o bien te aferrarás al dispensacionalismo irracionalmente porque esa es tu religión y tu dogma más preciado aún más o en el mismo nivel que el Evangelio. Es increíble pero es verdad que muchos cristianos dispensacionalistas aman más a John Nelson Darby que a Jesucristo sin saberlo. Y ahora te dejo con una breve y para mi satisfactoria reacción a los mejores momentos del último video de la pastora Carmen. Un gran abrazo hasta Borinquen, querida.
Se cumplió la semana 70. ¿Por qué Cristo no vino en septiembre como todos esperaban? Porque hemos estado siendo engañados apenas casi 200 años. De lo cual estábamos, porque yo también creía, y desde un principio, que sí, que iba a haber una semana 70, que iba a haber una mitad de la semana, que Yahshua vendría, primero antes, luego me convencí de que era a mitad, pero ni de un color ni de otro. Cuando el Señor siguió hablándome, no venía. Hay que estudiar más a profundidad, por eso hemos caído. Se llama John Nelson David. Una joven tiene un sueño. Y ese sueño era que ella vio que la iglesia, los hermanos eran arrebatados hacia la eternidad, hacia el cielo, hacia el universo. Y comienza lo que le llaman el dispensacionalismo. Se fue a Daniel 9:24 y extrapoló la llamada semana 70 de Daniel y la trajo al futuro para la iglesia. De ahí, todos los pastores, misioneros, evangelistas, todo el que agarró esta doctrina. De un sueño hicieron una doctrina. Entonces, si no vino, ¿qué pasó con la dispensación? El dispensacionalismo se cayó. Muchos sueños se quedan en sueños, no son del Señor. ¿Y qué? ¿Noé no vio acaso el diluvio? Porque lo cubrió el Señor, lo cuidó dentro del diluvio. ¿Qué me dijo hace 6 meses? No tengas miedo de lo que viene. No, gente que hoy dice una cosa, mañana están diciendo que viene pasado, que viene al otro, que viene al otro. No, ese no es Dios. No va a venir hasta que se cumplan los juicios. El dispensacionalismo ya no existe. No hay mitad de tribulación. No hay que si 7 años antes todavía siguen en eso. Seguimos ahora hacia el final y se lo probé por la palabra. Muchas veces la palabra, aunque está ahí, se nos veda porque no estamos maduros para recibirla.